Hubo un tiempo en el que Atlético Nacional no solo dominaba Colombia, dominaba todo el continente. Era el equipo que hacía temblar a Brasil, Argentina y cualquier rival que se le pusiera enfrente. Pero hoy, muchos hinchas se hacen la misma pregunta: ¿cómo el equipo más poderoso de Colombia terminó perdido en una crisis deportiva, institucional y identidad? Esta es la historia de cómo un gigante del fútbol sudamericano comenzó a derrumbarse. En 2016, Atlético Nacional alcanzó la cima absoluta. Ganó la Copa Libertadores 2016 jugando un fútbol que enamoró a todo el continente. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda parecía imparable. Tenía figuras como Franco Armani, Miguel Borja, Manuel Torres y Alejandro Guerra. Era un equipo sólido, ofensivo y con identidad. Ese año, Nacional no solo ganó la Libertadores, también conquistó la Recopa Sudamericana y fue considerado uno de los mejores equipos del mundo en ese momento. Parecía el inicio de una dinastía, pero en realidad era el inicio del final. Después del éxito, comenzó la fuga. Las grandes figuras empezaron a irse una por una. Davinson Sánchez fue vendido al Tottenham. Miguel Borja se fue al Palmeiras. Y el ídolo del arco, Franco Armani, terminó fichando por el River Plate. Lo que antes era una máquina perfecta, se pensó a romper. Y aunque las ventas dejaron dinero, el equipo perdió su alma. Nacional dejó de construir proyectos largos y empezó a improvisar. Desde 2017, Nacional comenzó a cambiar de entrenadores constantemente. Pasaron técnicos como Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón, Paulo Autori, cada uno con ideas diferentes, cada uno con proyectos que nunca se consolidaron. El resultado fue un equipo sin identidad, un club que ya no dominaba el continente y que incluso empezó a sufrir en el torneo local. Muchos hinchas comenzaron a señalar el verdadero problema: la dirigencia. El club pasó de apostar por talento consolidado a fichajes que no rendían, jugadores que llegaban como promesas y terminaban saliendo por la puerta de atrás. El problema no era solo deportivo, era estructural. Nacional parecía haber perdido algo que lo hizo grande: su proyecto. Para muchos hinchas, Atlético Nacional dejó de ser ese equipo que dominaba con jerarquía. El club que imponía respeto en Sudamérica ahora luchaba por recuperar su grandeza. Y la pregunta se hizo cada vez más fuerte: ¿puede Nacional volver a ser el gigante que fue? La historia del fútbol está llena de ciclos, equipos que dominan durante años y luego caen, pero también de clubes que renacen cuando nadie lo espera. Atlético Nacional ya demostró una vez que podía conquistar América. La verdadera pregunta ahora es: ¿estamos viendo el final de una era o simplemente el comienzo de un nuevo renacer? Pero la crisis de Atlético Nacional no solo se sentía en los resultados, también se empezó a notar en algo que durante décadas había sido la mayor fortaleza del club: la identidad de juego. Durante años Nacional había sido reconocido por un estilo claro, un equipo que proponía fútbol ofensivo, que salía a dominar, que jugaba con personalidad. Pero con el paso de los entrenadores, esa identidad comenzó a desaparecer. Cada técnico llegaba con una idea distinta, cada temporada parecía empezar desde cero. Y cuando un equipo deja de tener una identidad clara, empieza a perder algo más profundo que los partidos. Empieza a perder su esencia. Mientras tanto, otros clubes del continente comenzaron a tomar el lugar que Nacional había dejado. Equipos brasileños como Flamengo y Palmeiras dominaron Sudamérica. En Argentina, River Plate volvió a convertirse en una potencia continental, y Nacional poco a poco empezó a quedarse atrás. Las eliminaciones tempranas en torneos internacionales se volvieron cada vez más frecuentes. La Copa Libertadores, que alguna vez fue su escenario natural, se convirtió en una competición cada vez más difícil para el club verdolaga. Para muchos hinchas, el golpe más duro no fue perder,
fue ver cómo el equipo dejaba de competir como antes, pero en medio de esa etapa difícil, hubo momentos que recordaron por qué Nacional sigue siendo uno de los clubes más grandes del continente. En 2022, bajo el mando de Hernán Darío Herrera, el equipo logró algo que parecía complicado: volver a levantar un título. Atlético Nacional conquistó la Liga Betplay 2022, derrotando al Deportes Tolima en la final. El estadio Atanasio Girardot volvió a estallar de alegría. La hinchada volvió a sentir esa emoción que durante años había acompañado al club. Fue una pequeña señal de que Nacional todavía tenía vida. Pero el problema seguía siendo el mismo. El club seguía sin lograr estabilidad, cambios constantes en la plantilla, decisiones cuestionadas desde la dirigencia y una sensación permanente de que el proyecto deportivo nunca terminaba de consolidarse. Atlético Nacional sigue siendo el equipo con más títulos del fútbol colombiano, sigue teniendo una de las hinchadas más grandes del continente, sigue llenando estadios, pero el verdadero desafío del club hoy no es ganar un partido, es recuperar la grandeza que una vez lo convirtió en el orgullo de todo un país, porque los gigantes del fútbol no desaparecen, a veces caen, a veces atraviesan crisis, pero siempre tienen algo que los diferencia del resto, la capacidad de levantarse. Atlético Nacional ya lo hizo antes, lo hizo cuando conquistó América por primera vez en 1989, lo volvió a hacer en 2016, cuando dominó el continente, y quizás, solo quizás, lo que estamos viendo ahora no sea el final de la historia, sino el capítulo más difícil antes de uno renacer.